buenos días, Dios les bendiga en gran manera, que el Dios Todopoderoso se derrame sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ministerio en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde vas a recibir una palabra de parte de Dios directa a tu corazón. Y el día de hoy Dios va a hablarnos a través del tema Dios cuida de los suyos. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 146 de los Salmos, a la altura del verso 5. Leemos en el nombre de Jesús la palabra y dice aquí: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Gloria a Dios. Esta palabra, mis hermanos preciosos, cuando analizamos el contexto, independientemente de que es un salmo de alabanza, un salmo que reivindica la grandeza y la gloria de Dios, aún así deja entrever algo muy claramente allí. Y es la confianza que muchas veces el pueblo de Israel puso en otros pueblos. Recordemos que en diferentes batallas o en diferentes situaciones históricas del pueblo de Israel, Israel buscó alianza con los asirios, buscó alianza con los sirios, buscó alianza con los egipcios. Cada vez que un enemigo se levantaba, Israel, los reyes de Israel buscaban alianza con otros pueblos. Al hacer alianza con estos pueblos, también hacían alianzas con los dioses de esos pueblos. Y esto enojaba grandemente a Dios. ¿Por qué? Porque habían quitado el lugar de Dios, habían quitado su confianza de Dios para ponerla sobre aquellos pueblos que eran pueblos paganos, dicho sea de paso, y que Dios no aprobaba. Pueblos que el mismo Dios había quitado de la tierra que le había entregado a ellos. Bendito sea el Señor. Y esto precisamente cuando un corazón no es gobernado por Dios, cuando un corazón no tiene la confianza en Dios, Dios no puede cuidar de ellos, aunque quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque le quitamos el lugar a Dios para confiar en otras cosas. Y fíjense que estoy hablando de confiar en Dios y no quiero llevarlo al punto de que, porque todo ser humano dice confiar en Dios, pero los hechos reflejan otra cosa. Aquí la confianza en Dios tiene que ver con un pacto hecho con Dios. Un pacto que Dios hizo con su pueblo de guardarlos, de protegerlo, y un pueblo que prometía guardarse para Dios. Había un pacto y ese pacto era lo que hacía que esa confianza existiera. Cuando ese pacto se rompe, también se rompe la confianza que existe en Dios. Por eso dice aquí claramente el salmista, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso y feliz. Dichoso y feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. O sea que aquel que te asiste, aquel que te ayuda, aquel que está contigo es el Dios de Jacob. Y dice cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esa esperanza está fundamentada en el pacto de Dios con su pueblo y en el respeto y la guarda de ese pacto que el pueblo ha mantenido para con su Dios. Por eso cuando hablo de que Dios cuida a los suyos es porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor claramente: Dios conoce los que son suyos y guárdese del mal todo aquel que invoca el nombre de Jehová. El que invoca el nombre de Dios es porque respeta a Dios o debe respetar a Dios, porque muchas veces nosotros invocamos el nombre de Dios, pero Dios no está más allá de nuestra boca porque no está en nuestro corazón. Cuando Dios está en un corazón, ese corazón es gobernado por Dios, es regido por Dios. Por tanto, quien dirige tu vida es la palabra de Dios, los fundamentos que están establecidos como estatutos perpetuos en la palabra de Dios que nos mandan a ser santos porque Dios es santo. Y aquí hay algo, hermanos, que el salmista resalta, y es que dice en el verso 7 que hace justicia a los agraviados. ¿Quién? Ese Dios en el cual está nuestra confianza, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, bendito sea el Señor. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Bendito sea el Señor. Aquí inmediatamente hace la salvedad. Todo aquel que no está en Dios es un impío. Impío significa sin adoración a Dios. Y una adoración a Dios tiene que sujetarse obligatoriamente. El que adora a Dios se sujeta. Porque nadie puede adorar a Dios sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu no habita en un corazón que no se sujeta a Dios. Bendito sea Dios. Entonces es necesario que entendamos que Dios cuida a los suyos. Y la palabra nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo trataremos ya luego porque lo hemos visto anteriormente. El mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Entonces, sobre ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los que Dios guarda? Bueno, aquellos que se han rendido a Dios por medio de la persona de Jesucristo, aquellos que han aceptado a Jesús, el sacrificio de Jesús, y hoy se someten a ese sacrificio, viven una vida digna para Dios, aquellos que toman su cruz cada día y le siguen y buscan su rostro diariamente a través de su palabra y a través de la oración. Es necesario que entendamos, mis hermanos, que Dios nos conoce de arriba abajo, que somos un libro abierto delante de Dios y que no podemos esconder nada delante del Señor, porque nosotros estamos expuestos delante del Señor. Somos libro leído por todos los que nos ven. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué está leyendo el mundo en ti? Bendito sea el Señor, porque Dios cuida a los que son suyos, y Él conoce
los suyos, porque los suyos se guardan para Él, buscando siempre la santidad y honrar a aquel que lo ha llamado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, Dios cuida a los que son suyos. Amén.